Bueno, en realidad yo soy reportera en Medio Oriente y África del Norte hace 20 años y generalmente el término corresponsal de guerra se usa en los países anglosajones o en otras partes del mundo y de esta manera se denomina a aquellos periodistas que en forma consuetudinaria y constante solo cubren conflictos armados, crisis humanitarias y posconflictos. Entonces, bueno, soy una reportera en Medio Oriente y África del Norte y muchas otras coberturas en Latinoamérica, pero me especializo en Medio Oriente y África y ese término tiene que ver específicamente por lo que les comenté. Justamente como es una región sumamente compleja y complicada y con características muy especiales, allí se desarrollan multiplicidad de conflictos en forma permanente. Ujú. Karen, ¿cómo te va? Te saluda Ignacio. ¿Cómo se hace una buena cobertura en una guerra o una posguerra? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué cuidados? Eso es absolutamente complejo. Además, en muchas oportunidades generan un aura de romanticismo dentro de lo que es el periodismo de guerra o el reporterismo de guerra, y en realidad una de las profesiones más peligrosas del mundo. Es Ujú. la segunda después del piloto de guerra, y las preparaciones son múltiples, desde tener una gran base cultural, lo que denominamos un gran background cultural, y después hay, en cuanto bueno, a la formación que uno ha tenido como profesional, después hay formaciones específicas a nivel académico. Hay que saber sobre si uno, por ejemplo, trabaja en una zona determinada, terrorismo, contraterrorismo, propaganda, contrapropaganda. Hay que saber sobre la cultura, geografía, historia. Es absolutamente multicomplejo el estudio que hay que tener. Después hay cuestiones muy específicas que tienen que ver con el terreno. Ujú. Claramente hay que saber de crisis de rehenes porque uno en cualquier momento lo pueden secuestrar. Eh, y tener un episodio de semejante magnitud, o saber primeros auxilios o supervivencia. Así que cuando me preguntan, esto es mucho más extenso, cuando me Ujú. preguntan, en realidad tiene que ver con manuales enteros que inclusive me ha tocado escribir de lo que es ser un reportero de guerra en el terreno. Y además hay que tener condiciones emocionales y Ujú. psicológicas y humanas. Para mí, eso ya es una opinión personal, Ujú. eh, muy particulares, porque uno nunca va a ser el mismo cuando se enfrenta a la muerte, nunca va a ser la misma persona. Hay que tener en cuenta que la guerra es el infierno creado por el hombre y es la atrocidad más espantosa que los seres humanos creamos. Ujú. Aunque se vea a través de una pantalla de televisión en una película, que los seres humanos estamos tan acostumbrados a ello y lo vemos como entretenimiento. Lo que hay que tener conciencia es que detrás de esa situación hay miles y miles y millones de seres humanos inocentes que Ujú. están muriendo. Entonces hay que tener una gran conciencia y una gran empatía de saber que no es un trabajo más, que implica una gran responsabilidad social, Sí. y que implica tener, reitero, es mi opinión, una gran conciencia, un gran criterio, una gran responsabilidad social y fundamentalmente una gran conexión y empatía con seres humanos que están viviendo situaciones absolutamente extremas. Ujú. Totalmente de acuerdo, Karen. Sin lugar a dudas que en esta extensa trayectoria que tenés te ha tocado vivir diferentes momentos críticos, obviamente, como en tu persona misma, pero si podemos recordar alguno de ellos que has tenido que atravesar y que no sabías qué iba a pasar con vos, con tu persona, con tu equipo de trabajo también. En realidad son tantos los conflictos y son tantos años que si tengo que elegir uno, cada vez que me hacen esta pregunta, elijo uno diferente. Mm. Eh,
basado en el estado de ánimo que tenga en ese momento o la situación que esté atravesando o quizás hasta mismo hacia dónde voy a viajar o de dónde vengo. Las situaciones son complicadas, han sucedido muchísimas cosas de situaciones donde está en riesgo la propia seguridad personal y nuestra integridad física, y mi integridad física, porque la pregunta me la hiciste a mí, pero bueno, hablo en general porque estamos expuestos todos los que hacemos estas coberturas a estas situaciones y puede ser desde estar a metros del estallido de 4 carros bombas o impedir un abuso sexual en un determinado momento y en una determinada circunstancia. Son situaciones muy extremas, muy complejas y van desde algo como eso hasta algo tan... Ambas cosas son graves, gravísimas, pero también a veces me impactan mucho los recuerdos todo el tiempo de estas consecuencias de la guerra. Y estas son acciones traumáticas ambas, pero, por ejemplo, siempre lo digo porque es recurrente, cuando uno está en un conflicto y ve la hilera de ataúdes pequeños, eso significa que dentro de esos ataúdes hay niños. Y saber que nuestro accionar, yo hablo en plural porque hablo como humanidad, por supuesto que a veces digo que somos responsables por acción o por omisión de lo que sucede, pero por eso quería aclarar esta pluralidad por una cuestión de humanidad en su conjunto. Por supuesto que nosotros no somos en lo particular responsables de la muerte de un niño ni de cientos de niños que son, en realidad todos los seres humanos son absolutamente vulnerables, pero mucho más los más desprotegidos, ¿no? Así que, bueno, hay experiencias como esa. Ver que somos capaces de matar a millares de niños sin ninguna conciencia impacta mucho en el corazón. A mí me impacta mucho en mi corazón y en mi conciencia, claramente. Días atrás, Karen, conversamos con el analista internacional Gabriel Ventasgal sobre este conflicto que se está llevando a cabo en Medio Oriente e hicimos hincapié sobre la situación de la mujer allí. ¿Cómo ves todo lo que está pasando? Porque es muy cruel todo lo que nos contaba, ¿no? ¿Te referís específicamente a Afganistán? Sí. A lo que está pasando en Afganistán. Sí. En realidad lo que hay que analizar con toda la historia de la situación de la mujer en Afganistán es que no significa que durante los 20 años de intervención militar de Estados Unidos y la OTAN la situación de la mujer haya mejorado sustancialmente. Afortunadamente sí hubo algunos grupos en las ciudades que, reitero, afortunadamente pudieron acceder a la educación, a algunos trabajos determinados, a no tener la imposición de utilizar el burka, pero de todas maneras, en estos 20 años y con estos pequeños avances, sin la presencia del talibán significa estudiantes de las madrazas. Estudiantes de las madrazas son escuelas, son centros islámicos, en este caso con características muy particulares que se desvían de lo que es el Islam en sí mismo. Pero te estoy nombrando esto porque justamente lo que el talibán pregona está basado en unas escuelas y en unas creencias muy particulares que consideran a la mujer. Ayer precisamente estaba haciendo un artículo de investigación, más allá de haber estado en el terreno, que son muy claros en sus conceptos. Consideran que las niñas nunca deben de acceder a la educación. Por lo tanto, tuvieron 5 años en Afganistán del poder talibán, 20 años de ocupación e intervención militar, donde en las ciudades
pudieron acceder a cuestiones que les estaban vedadas, lo cual no significa que ante la amplitud de lo que es Afganistán, en las zonas rurales no continuaran estas creencias, porque no solamente son religiosas, sino que también son transculturales. Pero reitero, con el regreso del poder talibán, estas cuestiones se van a intensificar, porque siempre se siguieron los matrimonios forzados en niñas menores de 16 años, pero esto va a ser mucho peor. Siempre siguieron los asesinatos de honor, que es cuando, por ejemplo, una mujer es violada y en vez de ser contenida y sanada y cuidada amorosamente, es responsabilizada por el abuso sexual a que ha sido sometida, se la asesina porque supuestamente perdió el honor, y el violador no solamente se lo considera inocente por los códigos morales, sino también hasta por la propia justicia. Entonces, esta situación de la mujer se agravará mucho más con el regreso del talibán, que considera a la mujer. Hay párrafos específicos que están extraídos de esta jurisprudencia talibán, donde dice que además de ser más débiles físicamente, mentalmente, lo son intelectualmente, y nunca, nunca, nunca deben acceder a la educación y deben estar excluidas del mundo. Ese es el inicio de un artículo que, como les dije anteriormente, estoy escribiendo ahora, pero que lo pueden leer, y cómo está basado, lo pueden leer en mis redes, porque realmente, ¿a qué me refiero? Cuando aparece el talibán, algunos hablan del talibán moderado. Sí. Talibán y moderado no concuerdan entre sí. No existe algo que sea talibán y moderado. Entonces, por eso traté de dar estas explicaciones, porque aquellos que están en contra de la intervención militar estadounidense o de la intervención militar de la OTAN en su conjunto, por estar en contra de algo, lo cual es válido y con todo el derecho y con todos los fundamentos, además, porque además la CIA utilizó la situación de las mujeres en Afganistán bajo el poder talibán hasta el 2001 como una forma de propaganda para sensibilizar los corazones de las mujeres. O sea que las víctimas inocentes, en este caso las mujeres valiosísimas, con un gran coraje, valientes, inmensas, porque hemos visto el transitar de muchas mujeres a través de estas 2 décadas, de estas mujeres afganas, pero también han sido utilizadas de alguna manera para justificar y legitimar la presencia estadounidense en suelo afgano o extenderla. Entonces todo justamente en mi caso, por tener estos 20 años de experiencia en el terreno, más la capacidad de un análisis totalmente independiente, de un análisis geopolítico, me permite hacer estas diferenciaciones. Y entonces voy a este punto. Por estar en contra de una intervención militar, no se puede ahora estar a favor del talibán, que con unas creencias absolutamente distorsionadas, radicalizadas, que no solamente oprimen a la mujer, sino a los seres humanos en su conjunto, partiendo desde la libertad de pensamiento y lo fundamental que es el derecho a la vida. Así que las mujeres claramente están en una situación de peligro absoluto y de gran vulnerabilidad. Y remito a la conferencia de prensa que realizó el talibán. Voy a aclarar por qué digo el talibán. El singular es talib, que talib significa estudiante. Talibán son los estudiantes, pero como está castellanizado, es correcto decir talibanes de todas maneras. Aparecieron con una nueva imagen. Yo no puedo creer que algunas personas que se autodenominan especialistas crean que talibán y moderado pueden ir de la mano. Les han enseñado de diplomacia, les han enseñado de relaciones públicas, claramente han recibido, más allá de que se han quedado con
con el equipamiento militar de última tecnología que tenían las tropas estadounidenses y que también le dieron los estadounidenses a las fuerzas militares afganas. Más allá de eso que tiene que ver con lo material, con lo técnico, se nota claramente en algunos casos, como las denominadas fuerzas especiales, Badr 313, ahora tienen fuerzas especiales los talibanes. Se ven una diferencia entre ellos y otros grupos de talibán, que quiere decir que han recibido entrenamiento militar muy específico y de muy alta calidad y de muy alto nivel. Entonces hay que preguntarse quién les ha brindado ese entrenamiento militar. Por eso digo, han vuelto mostrando una cara hacia la opinión pública internacional, pero cuando se termina el 31 de agosto, que fue la fecha límite que pusieron para la evacuación de todos los extranjeros que pertenecen a embajadas o diplomáticos o aquellos que han trabajado con diferentes organizaciones, creo que va a producirse el apagón mediático y eso va a ser absolutamente grave porque va a empezar la crisis humanitaria y realmente, aunque ya empezaron los asesinatos selectivos, las ejecuciones y están persiguiendo a los periodistas que han inclusive asesinado al familiar de uno de nuestros colegas de la Deutsche Welle, que no emitimos ni su nombre ni su ubicación claramente, buscando a nuestro colega, han ejecutado a uno de sus familiares. Entonces, eso es el talibán. Y cuando se empieza a ver qué es lo que dicen, cuando dicen, nuestras mujeres son musulmanas y no van a tener inconveniente en estar bajo la Sharia. ¿Qué es Sharia? La Sharia que implementa esta creencia talibán, que es un mix entre otras diferentes creencias absolutamente extremistas y distorsionadas y que no tienen una consecución directa con las escrituras del Corán ni con lo que dijo el profeta Mohammed, que es el mayor profeta de los musulmanes, porque acá también hay que evitar la islamofobia. Nada tiene que ver el talibán con el Islam. Hay entre 170 y 190 millones de musulmanes en el mundo. O sea, la mayoría de estos seres humanos viven en paz, viven para sus familias, o sea, no se puede demonizar a una religión monoteísta, incluyendo la católica y la judía, las tres religiones monoteístas más importantes, por grupos radicalizados y absolutamente peligrosos y que creen en cuestiones que van atadas directamente con la opresión y con la injusticia y que por supuesto generan actos terroristas. Antes que se retiraran, antes que se retiraran las tropas, el talibán ha realizado ataques directos a la población civil inocente. Recuerdo uno muy particular, ya que estamos hablando de las mujeres, una bomba que mató 85 niñas y mujeres adultas de un grupo étnico y religioso que se llama Hazara o Hazara, que está compuesto por musulmanes chiitas, y atacó directamente y con mucha intención a las mujeres. Así que ese es el talibán. Mostraron una imagen pública internacional para porque además las grandes potencias dialogaban con el talibán y no dialogaban con el que era el gobierno afgano. Entonces hay que analizar muchas cosas. Y cuando esto se bloquee, después del 31 de agosto, si ya están sucediendo cosas, porque se están filtrando, aún en contra de su discurso, afortunadamente, yo temo profundamente por toda la población afgana y por esta metodología de terror que implementan primero contra los propios afganos, sometiéndolo a situaciones que no quieren vivir. Y hay que tener en cuenta que mientras ellos dicen habrá amnistía para todos, o no teman, o regresen a Afganistán, están utilizando tecnología de avanzada, como por ejemplo
la identificación a través de los ojos para ver si están las bases de datos de algunas embajadas, para ejecutar directamente a esas personas y al acusarlas de colaboracionistas. Y nada, creo que tenemos que estar muy atentos a la crisis humanitaria en Afganistán, de toda la población en general, pero haciéndolo con fundamentos y tras un exhaustivo, profundo, riguroso análisis geopolítico, porque a veces hay voces que se levantan o desde una ideología determinada o desde el desconocimiento, la ignorancia, a veces con muy buena voluntad, pero esto contribuye a la desinformación y creo que estamos aquí justamente para informar lo más claramente posible de una situación tan compleja. Excelente definiciones, Karen, con respecto a lo que está sucediendo. Las últimas noticias hablan de que Joe Biden manifestó que el 31 de agosto va a ser el último día de la retirada de las tropas de los Estados Unidos. También el grupo del G7 ha informado que le está pidiendo la hoja de ruta a los talibanes para poder retirar a sus compatriotas del territorio. La caída en la imagen de Joe Biden también se siente con respecto a esta caótica retirada apresurada del territorio, y es más, he leído un cable esta mañana temprano que ha manifestado el presidente de los Estados Unidos que la retirada también se debe al temor o para evitar una posible guerra. ¿Qué novedades tenés vos como periodista vinculada y especializada en el tema? Bueno, justamente la actitud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, primero y principal, más allá de las fechas que pueda poner de retirada el presidente de Estados Unidos, lo dijo explícitamente el talibán, que tenían tiempo de retirarse hasta el 31 de agosto. Entonces ahí es la manipulación del discurso. Dicen que nosotros nos vamos o en realidad me están poniendo una fecha límite. Claro. Es lo que hablaba hace unos instantes, o sea, son muy pocos días, muy pocas horas para evacuar a muchísimas personas en un estado de vulnerabilidad absoluta. Y en realidad esta salida apresurada y se podía haber evitado toda esta crisis humanitaria y toda este desorden y este caos que se está produciendo, porque todo se está centralizando en el aeropuerto de Kabul, en el aeropuerto internacional de Kabul. Pero realmente había otro aeropuerto, hay una gran base militar en Afganistán que se llama Bagram o Bagram, dependiendo cómo se lo pronuncie, y de allí también podían haber evacuado cantidad de personas que están en peligro. Sin embargo, las órdenes que recibieron desde la presidencia es que se cerrara esa base militar. Por eso no están tan de acuerdo los altos mandos militares estadounidenses con la política que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, porque las cosas podrían haber sido absolutamente diferentes. Si ya en noviembre el expresidente Donald Trump se reunió con el talibán en Doha, Qatar, y se habló de un retiro de tropas, y se sabía, en mi caso, yo solicité hace más de 20 días ingresar a Kabul, pero no, en realidad resulta imposible porque sí llegaría, es al aeropuerto. Entonces, porque están evacuando a todos mis compañeros y además a todas las personas que puedan correr peligro, más allá de los periodistas. Todo esto se podría haber evitado si hubiera habido una planificación correcta, porque hubo meses donde se anunció que se iba a producir el retiro. Y no se hubiera producido este caos infernal. Por eso creo que la administración Biden se está manejando de una manera en todos los aspectos y por muy diferentes razones, en forma absolutamente errónea,
donde afecta la vida de los afganos y de también sus propias tropas. Por eso están las declaraciones de David Petré, que fue es un general de 4 estrellas, uno de los creadores del nuevo manual de contrainsurgencia, es director de la CIA, que hizo un gran trabajo, hizo un trabajo interesante con la sociedad civil en Irak durante la ocupación. Cuando la situación en Afganistán se estaba complicando, el expresidente Barack Obama lo convoca para implementar esa doctrina o Petraeus, y se veía que era un terreno sumamente pantanoso. Él declaró, habiendo tenido las responsabilidades que tuvo en Irak y en Afganistán, que esto se podía haber evitado, tanto él como el ex embajador estadounidense en Afganistán, Crocker, han emitido comunicados que esto se tenía que haber hecho de una manera absolutamente diferente por la seguridad de todos, como dije anteriormente. Así que la imposición del 31 de agosto la hace el Talibán. El discurso de Biden es: nosotros nos vamos, o sea, si tuvieran más tiempo, podrían evacuar a más personas, más personal y también más equipamiento. Porque no solamente está el equipamiento, ¿no? Pero tiene que ver el equipamiento militar que tenían las fuerzas militares afganas entrenadas por Estados Unidos y equipadas por Estados Unidos. ¿Por qué se abandonó material bélico, material militar que podría haber sido retirado para que tenga un mayor poder de fuego el Talibán? Entonces aquí hay muchas cosas, más allá de lo que se diga públicamente, hay que hacer análisis muy exhaustivos de, primero, quiénes entrenaron al Talibán, o por lo menos a una parte de ellos en un entrenamiento militar que claramente es de altísimo nivel, y por qué han permitido que tengan acceso a material militar que se podía haber retirado con tiempo.